es la fiebre, el hambre y la guerra. De ellos, la mayor y la más temible es la fiebre dentro de la humanidad. Entonces, el tema de paludismo como puntos claves, vamos a recordar que la etiología son varias. Principalmente está dentro del plasmodium. Esta nadie puede olvidarse. El paludismo es causado por ciertos protozoarios del género Plasmodium y las especies que infectan al ser humano está el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, ovale, malaria, knowlesi. ¿Qué tenemos que recordar para el examen? Por ejemplo, las características clínicas que producen estos protozoarios. Por ejemplo, ¿no? ¿Cada cuánto realizan fiebre los pacientes? ¿Cada 24 horas? ¿Cada 48 horas? ¿Cada 72 horas? La transmisión lo hace a través de un mosquito, ¿no? La hembra. Entonces el vector es de género Anopheles. Igual, otra posible pregunta. Nadie la puede fallar. Y el ciclo de vida del parásito, una vez que al ser humano entran los esporozoitos, es decir, los protozoarios, pasa a la sangre, luego tiene un ciclo hepático, va al hígado. Posteriormente del hígado va donde los glóbulos rojos. Entonces, una pregunta es, ¿mediante qué forma el protozoario ingresa al ser humano? En forma de esporozoitos, esporozoitos, esporozoitos. Migran al hígado y muchos se van a multiplicar dentro del hígado, otros van a comenzar a dormir, otros saldrán al ciclo eritrocítico. Ahora, también van a encontrar en los textos ciclo extraeritrocítico o ciclo extrahepático. Entonces, ustedes ya se dan cuenta, primero va al hígado y luego al eritrocito. Una vez que dentro del hígado se reproduce, estos protozoarios, estos protozoos van a salir, van a ser liberados, ¿ok? En forma de merozoitos. Entonces ya tienen acá otro término, merozoitos, liberados del hígado, merozoitos. Y estos merozoitos van a infectar, van a atacar al eritrocito. Entonces, este eritrocito, cada vez que haga hemólisis, va a generar sustancias inflamatorias y generar fiebre. Entonces, a esto van a comenzarse a liberar mayores merozoitos. ¿Ok? Entonces, eso con relación. A modo de retroalimentación, al ser humano, el mosquito Anopheles hembra, ¿en qué forma ingresa el parásito? Pueden activar sus micrófonos. Porozoito, doctor. Porozoitos. Ingresa al ser humano, va al hígado y del hígado se reproduce, ¿no? Se reproduce. ¿Y en forma de qué sale para ir a atacar a los eritrocitos? Merozoitos. Merozoitos, ¿ok? Fácil. Ahora, la destrucción de los glóbulos rojos, esto va a generar anemias hemolíticas y esto va a generar respuestas inflamatorias, en este caso fiebre. Cada 24 horas este glóbulo puede reventar, cada 48 horas o cada 72 horas, dependiendo qué tipo o qué especie es del plasmodium. Ahora, ¿cómo llega el paciente? Lo primero es fiebre, ¿no? Fiebre. Cada 24 horas, cada 48 horas, cada 72 horas. Nos van a comenzar a hacer. El único que da, a ver, antes de eso, esta fiebre aparece en intervalos regulares. ¿Con qué se asocia? Con la hemólisis, ¿no? Hay hemólisis cada 24 horas, hemólisis cada 48 horas, cada 72 horas.
Y en el Plasmodium falciparum, que es el más grave, el más virulento, la fiebre puede ser continua incluso. Entonces el paciente, además de que se queje de fiebre, ¿qué más tiene? Mialgia, cefalea, artralgia, síntomas gastrointestinales, etc. Ahora, ¿por qué puede fallecer el paciente? Por dos cosas. Puede llegar a shock, es decir, el paciente tiene una anemia severa. ¿Por qué tiene anemia? Porque hace hemólisis, porque los parásitos están infectando los glóbulos rojos y revientan los glóbulos rojos. Hacen hipoglucemia. ¿Por qué creen, doctores, que hace hipoglucemia el paciente con paludismo grave? ¿Cuál creen que es la fisiopatología? Porque hay afectación hepática, por lo tanto, disminuye la gluconeogénesis. Excelente, doctora. Porque el hígado se encarga de sintetizar el azúcar de nuestro cuerpo a través de varias rutas metabólicas, ¿no? Gluconeogénesis, glucogenólisis, etcétera. Y por lo tanto, van a comenzar a generar disfunción hepática, porque sabemos que cuando el esporozoito ingresa al hígado, el hígado es el que se truena. Entonces, lo primero que genera es hipoglucemia. Y alguien dirá, también genera hipoalbuminemia, hipoproteinemia, trastornos de la coagulación. En paludismo grave sí puede haber. Sí puede haber. Ahora, acidosis. ¿Por qué entra un paciente en acidosis? Y eso lo vamos a ver por el mismo choque y por la disfunción hepática. Entonces tenemos dos complicaciones hasta ahora. Paludismo grave, que un paciente llega a un estado de choque, y la malaria cerebral. Estos pacientes se mueren cuando el parásito llega al cerebro. Entonces, cuando llega al sistema nervioso central, el paciente puede tener convulsiones, puede tener alteración del estado mental, disminución del Glasgow y fallecer si nosotros no lo manejamos. Otro punto potencialmente preguntable en los exámenes de la residencia es el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ver, para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que ver en el portaobjetos el parásito. Tenemos que ver a través de un microscopio, obviamente. A este método se denomina la gota gruesa y la gota fina. Ese es el método de diagnóstico, observar al parásito. Hay otros métodos mucho más rápidos que detectan el antígeno de este parásito, a través de pruebas rápidas de diagnóstico. Y el tratamiento básicamente para el Plasmodium se divide en dos, en resistencia local y otro en pacientes con tratamiento sensible, es decir, el parásito es sensible. Y la mayor de estos se van a basar en la artemisina, ¿ok? El artesunato, como está en el libro de Harrison. Y la prevención de las recaídas se realiza con la primaquina. Esto lo vamos a detallar a través de un cuadro del libro de Harrison para optimizar esta parte. Y la quimioprofilaxis, cuando, por ejemplo, uno quiere viajar a regiones donde hay alta incidencia, prevalencia de malaria, el paciente debe tener quimioprofilaxis, ya sea como mefloquina, doxiciclina, principalmente. Y la resistencia a los medicamentos de todos ellos es hacia el falciparum, sobre todo en el sudeste asiático y partes del África. ¿Sí? Entonces, con esta breve introducción, vamos al tema como tal. El paludismo o la malaria es una enfermedad producida por los protozoos, transmitida por el mosquito. Ustedes ven acá el mosquito, que es el anófeles, pero no el macho, ¿no? Sino la hembra es la que deposita los insectos. Estos datos no es necesario memorizarlos, ¿no? No es importante para el examen, pero como una leída, una repasada, sabemos que hay 91 países que están afectados por la malaria. 3.000 millones de personas
que están afectadas y 1.200 fallecimientos por día, imagínense, a nivel mundial. Y los países del primer mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia, ya no tienen casi mucho paludismo. ¿Ok? Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos plasmodiums es el más virulento, el más grave, el que produce malaria cerebral, choque? Pueden contestar en el chat. ¿Será Falciparum, Vivax, Ovale o Neulesi? Otra pregunta. ¿Cuál de estos es el más común, ¿no? Donde hay mayor prevalencia y es el menos virulento? Dos posibles potencialmente preguntables para el examen de la residencia.
Muy bien, gracias por contestar. Ahora veamos, ya recordamos qué es la malaria, el paludismo, ¿verdad? Y cómo pueden jugar en cuanto a su ciclo. Las infecciones son generadas por 6 especies de género Plasmodium. Tenemos el Falciparum, el Plasmodium vivax, ovale, y esta se divide en dos, que puede ser la Curtici, la Wallikeri, Plasmodium malariae y el Plasmodium neulesi. Todas estas van a generar enfermedad del paludismo. Ahora, veamos un poco del ciclo. Vamos a ver desde el punto de vista cómo pueden realizar el examen. Hay un mosquito, ¿no?, que está allí cargado, lleno de esporozoitos. Es el que pica al ser humano en áreas endémicas. Inocula esporozoitos al ser humano. Muchos de ellos van a ir hacia el hígado. Van a entrar. Dentro del hígado se van a comenzar a reproducir. Se reproduce dentro de estos hepatocitos. Algunos de ellos van a comenzar a dormir. Y esto se denomina hipnozoitos. Hipno, de dormir, ¿no? Hipnozoitos. Principalmente, algunos están relacionados con las infecciones por Plasmodium vivax y por Plasmodium ovale. Incluso, la referencia bibliográfica mencionan los estudios que realizaron que pueden permanecer inactivos por periodos de 2 semanas hasta 1 año o más. Posteriormente, dentro de, una vez que ya se han reproducido, muchos se van a dormir, dependiendo Vivax u ovale, comienzan a salir dentro del hígado y van a ser la fase eritrocítica. Pero antes, dentro de esto del hígado, hay una reproducción que les comentaba, que es una reproducción asexuada. Y dentro de este hígado van a comenzarse a reproducir, ¿verdad? Van a comenzarse a reproducir. Algunos de esta reproducción, se van a comenzar a denominar las famosas esquizogonias o denominadas esquizogonias preeritrocíticas o esquizogonias intraeritrocíticas. Cada esporozoito que ha introducido el mosquito puede producir de 10,000 a 30,000 merozoitos. Imagínense, acá, 30,000 merozoitos. Entonces, acá comienza a ver el paciente que tiene dolor en hipocondrio derecho. Puede tener en algún momento hepatitis, comenzar a elevar las enzimas hepáticas y las bilirrubinas. Entonces, como está inflamado el hepatocito, comienza a romperse. ¿Y qué va a liberar? Merozoitos. Aquí libera merozoitos. Estos merozoitos pasan a la circulación, al torrente sanguíneo, y van a infectar, van a invadir al glóbulo rojo, al eritrocito, y se van a transformar en famosos trofosoitos. Algunos dentro de estos eritrocitos van a formar los famosos gametos. Estos gametos pueden ser macro o pueden ser microgametos. Normalmente el macro es la parte femenina, la hembra, ¿cierto? Y el micro es la parte del parásito masculino. Entonces, si una persona tiene infectada, está en su torrente sanguíneo, en sus glóbulos rojos, macrogametocitos, microgametocitos, el mosquito que le vuelve a picar a ese ser humano, obviamente el anófeles hembra va a comenzar a reproducir, a tener su propio ciclo. ¿Okay? ¿Qué tienen que recordar en el examen? Cómo infecta en forma de esporozoitos, cómo sale del hígado en forma de, perdón, aquí es esporozoitos, ¿no? Cómo ingresa al ser humano esporozoitos. Cómo sale del hígado en forma de merozoitos. Cómo invade al eritrocito en forma de merozoitos. ¿Qué sale del eritrocito en forma de trofozoitos y gametos, algunos de ellos?
Ahora, ¿cómo se da la reproducción? La reproducción, ¿dónde se dividen? Dentro del hígado, ¿no? Dentro del que es el conjunto, se denomina la esquizogonia intrahepática. Ahora, cuando invaden los eritrocitos, estas se pueden multiplicar. Estas de 6 a 20 veces cada 48 horas, ¿no? Esto dependiendo qué plasmodium es. Por ejemplo, el Neulesi es cada 24 horas. El malaria cada 72 horas. Entonces, esto lo vamos a ver en la parte clínica. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuántos flashcards tienen? Esporozoitos, merozoitos y trofozoitos. 3 flashcards importantes. Y para cuarto y quinto, el cuarto pueden añadir quiénes van al hipnozoito. ¿Quiénes? Vivax y Ovale. Y la otra es en clínica, se va a completar con esto, con la clínica. Ahora, muchos de estos plasmodiums tienen dos capacidades a comparación de otros parásitos, que es la famosa adherencia de los merozoitos a los eritrocitos. ¿Qué se sabe de esto? El eritrocito normalmente en su membrana externa tiene una membrana bilipídica. Miren, ustedes ahí tienen su cabeza, su colita, un grupo de un fosfolípido. Ahí tiene otra, ¿no? Una membrana, esto sería monobilipídica, ¿ok? Tiene acá su proteína transmembranal. Su mayor representante es la proteína transmembranal banda 3 y la glucoforina A. En la parte externa vamos a tener, o en la parte interna en realidad vamos a tener las famosas espectrinas, banda 4x1 y otras, ¿no? Que estas alteraciones van a generar esferocitosis, que ya lo vieron en la parte de anemias. ¿Qué es lo interesante? Dentro de la banda 3, glucoforina C, hay otras cajas de diferenciación, los CDs, que van a unirse. Por ejemplo, los merozoitos del Plasmodium falciparum se van a unir al antígeno 175, ¿no? Se unen al antígeno 175 de unión con eritrocitos y a la glucoforina A. Esto, ¿no? La glucoforina A, ¿con quién se van a unir? Con un antígeno 175. A esto se denomina adherencia o sería eritroadherencia, es decir, el parásito tiene la capacidad de poderse unir a los glóbulos rojos. ¿Qué más se han identificado a nivel molecular? Que el Plasmodium vivax se une principalmente a los eritrocitos jóvenes. Esos están relacionados con los antígenos FY-A y la B del grupo sanguíneo DUFI. Es decir, los pacientes que tienen este grupo sanguíneo van a comenzar a estar afectados por este plasmodium. Por eso se dice que los habitantes del oeste de África, originarios de esta región, contienen el fenotipo FY negativo a DUFI y en consecuencia no pueden ser infectadas por el Plasmodium vivax y el Neulesi, por lo tanto son resistentes porque no tienen dichos receptores. ¿Ok? Entonces, el más virulento, el más grave es el Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Este Plasmodium falciparum, como tiene este antígeno 175, se une con el eritrocito y la glucoforina C. ¿Qué es lo peligroso? Si nosotros tenemos un vaso sanguíneo, y aquí tenemos el endotelio, que es un epitelio plano simple, y acá tenemos el glóbulo rojo, este glóbulo rojo va a tener su glucoforina A, ¿no? Aquí tenemos glucoforina A. Esta glucoforina se va a unir al parásito. Se va a unir al parásito con su antígeno 175. Esto va a comenzar a adherirse con el endotelio y otros glóbulos rojos afectados con glucoforina C antígenos. ¿Qué predispone a esto? A formar trombos, coágulos. Entonces, estos trombos, coágulos, sobre todo por el falciparum, si va al cerebro, va a generar malaria cerebral. Malaria cerebral. Por eso, el más virulento de todos estos es el falciparum. ¿Por qué? Por su antígeno 175, que se relaciona con la glucoforina A. Obviamente esto ya es un poco más detallado, un conocimiento más profundo, y esto es superficial, porque ahí faltan muchas glucoproteínas y muchos receptores.
Entonces, falcíparo. ¿Cuál es el menos virulento? Es el Vivax, ¿ok? Y es el que está más prevalente. El ciclo intraeritrocitario. Vamos a profundizar esta parte, sobre todo para ver los granulocitos, los lisosomas. Vamos a tener acá el ciclo intraeritrocítico. Para que le llegue el plasmodium al glóbulo rojo, ¿en forma de qué le llega? Esporozoito, trofozoito, ¿en forma de qué le llega? Merozoito. Merozoito, doctor. Merozoito. Muy bien, en forma de merozoito. ¿Ok? Entonces este merozoito llega porque ha salido del hígado y va a llegar acá adentro, ¿no? Dentro del glóbulo rojo. Eso es lo que está explicando esta diapositiva. Entonces, dentro de esto, dentro de este glóbulo rojo, ya se convierte en trofozoito. Trofozoito. Lo que ustedes ven en esta imagen, en el interior del glóbulo rojo, son trofozoitos. Incluso van a comenzar a tener ciertos pigmentos que se la denominan las famosas hemozoínas. ¿Ok? Y este parásito asume diferente forma en cada plasmodium diferente. Por ejemplo, aquí vamos a tener en forma de anillo, trofozoito. Aquí vamos a tener los famosos esquizontes intraeritrocíticos y los famosos algunos van a ir en forma de gametocitos. Ahora veamos cada uno de ellos. En el falciparum, recuerden, el falciparum es el más grave, ¿no? El más grave, el que produce malaria cerebral, puede fallecer el paciente. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Miren la forma en que está el trofozoito es una forma de anillo. Cada vez que va llegando, va madurando el trofozoito dentro de este glóbulo rojo, van a comenzar un anillo mucho más grueso. Y dentro de ellas van a tener ciertos pigmentos, ciertos lisosomas, ¿no? En realidad son lisosomas, vesículas cargadas. Y ahí vamos a tener los famosos gránulos de Maurer. Los gránulos de Maurer. Estos gránulos, en el libro de Salud Pública, está extremadamente detallado. Yo les recomiendo que vuelvan a ver esta parte y comparen con lo de Salud Pública. Hay un cuadradito, ¿no? Hay un recuadro donde muestran nuestros gránulos y van cambiando de nombres. Cuando se va reproduciendo estos trofozoitos, se van formando los famosos esquizontes, ¿no? Se van formando los famosos esquizontes y donde dentro de ellos se pueden formar algunos merozoitos y otros van a formar los gametocitos. Estos gametocitos habíamos comentado que pueden ser dos, los macrogametocitos y los microgametocitos. ¿Cuál de ellos o cuál de estos dos es la hembra? ¿El macro o el microgametocito? Macro. Macro. Excelente, macro, ¿ok? Ahora, ¿qué otra diferencia con el Plasmodium vivax? El Plasmodium vivax también tiene forma de anillo, pero cambian sus gránulos. ¿Por qué tienen diferente nombre? Obviamente el investigador que los descubrió. En este caso tienen los gránulos de Schüffner. ¿Ok? Schüffner. Ahí ya tienen otra pregunta y respuesta. Probablemente esto nos vamos a olvidar, ¿no? Se van a olvidar para el examen de la resta. Entonces, para recordar estos gránulos, lo mejor es hacerse una flashcard o pregunta y respuesta. Posteriormente, estos gránulos se van multiplicando, los gránulos de Schüffner, y van generando los famosos esquizontes intraeritrocitarios. ¿Qué pasa con el óvale? El óvale tiene sus famosos gránulos. Puede ser gránulos de James o gránulos de Schüffner. Y su anillo es un poco más evidente, ¿no? Y lo último, el malaria o el neulesi van a tener sus gránulos de Siemann, ¿ok? Siemann. Y estos pueden formar en forma de bandas y generar sus famosos hemozoínas pigmentos. El que más genera hemozoína es malaria, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que recordar además? Que al final del ciclo intraeritrocítico, la vida del parásito ya consumió el 60% de hemoglobina.
Su alimento del Plasmodium es la hemoglobina. Entonces, dentro de estas pueden recibir nombres de esquizontes intraeritrocitarios, porque recuerden, hay otros que son intrahepáticos, y ocurren múltiples divisiones que pueden ser las famosas esquizogonias o merogonias. Se rompe el eritrocito, ¿no? Pasa 24, 72, 48 horas y se liberan entre 6 a 30 merozoitos hijos. Entonces, los gametocitos femeninos superan a los masculinos en una proporción de 4 a 1, es decir, hay más femeninos, ¿no? Más macrogametocitos. ¿Qué más tenemos que recordar en el ciclo intraeritrocítico? Aquí tenemos el plasmodium, ¿no? El plasmodium tiene su aparato de Golgi, tiene su retículo endoplasmático, tiene sus famosos ROP3, ¿no? Que son pigmentos que van a ayudar a la metabolización dentro de ellas, los microtúbulos principalmente. Acá tenemos un glóbulo rojo, ¿no? Está cargado ahí con su anillo, ¿no? Con el parásito. Aquí tenemos un trofocito maduro cuando ya está dividiéndose. El esquizonte, donde hay mayor cantidad de núcleos y comienza a formarse el pigmento, que es la hemozoína. Aquí tenemos un gametocito masculino, ¿ok? Y los gametocitos femeninos. Ahora, ¿qué pasa con una vez que el mosquito, ¿no? Va donde la persona justo está con los parásitos, entonces lo pica y absorbe, ¿no? Absorbe, ingiere sangre. Esta sangre principalmente debe de contener gametocitos masculinos y femeninos y forman el cigoto, principalmente en el intestino medio. Ustedes ven el mosquito, ¿no? Ingiere gametocitos masculinos y femeninos. Gametocitos del Falciparum vivax ovale, ingiere. En su intestino medio va a comenzar a formar los famosos cigotos. Aquí tienen, miren, los gametocitos se unen, hay un proceso de extraflagelación, fecundación y el huevo. Y ahí está formado el nuevo parásito, el cigoto. Este cigoto madura hasta formarse un oquineto. Oquineto, miren, este es el oquineto que estoy pintando. Forma el oquineto, que penetra y se enquista, ¿no? Va a comenzar a formar el huevo penetrado en la pared del estómago, en la pared del estómago. Entonces, una vez que está en la pared, comienza a salir y este ovoquiste se expande mediante división asexual. Se rompe y se libera esporozoitos, ¿no? Comienza a ver el ooquiste, rotura del ooquiste, y ahí tenemos otra vez los esporozoitos que van a comenzar a infectar a otras personas. Y estos se desplazan hasta la hemolinfa de sus glándulas salivales del mosquito, ¿ok? Pues, ¿qué tienen que recordar para el examen acá? Principalmente que se van a formar los ooquistes. ¿En dónde se forman? En los mosquitos, ¿ok? Tienen que ingerir ese mosquito. Muy bien, esto creo que está re fácil. 20 segundos para poder responder en el chat. ¿Cuál es el vector del paludismo?
Muy bien, gracias por participar. Entonces aquí tenemos otra vez el vector de transmisión que es la hembra anófeles. Entonces aquí tenemos otro ciclo donde ya participan varios receptores dentro del ookineto, el cigoto, gametos. Por ejemplo, se ha investigado muchas vacunas en cuanto a los gametos, sus receptores, entre MAP-K2 y el P48. Seguramente esto es importante en la parte de parasitología, pero para el examen de la RESI, pues en la parte molecular no se ha preguntado tanto, tampoco expande mucho tanto, ¿no? Por ejemplo, dentro de los esporozoitos hay muchos receptores como el AMA1, el SPECT, que van a comenzar a ayudar a la virulencia de estos parásitos. La fracción de ciclo vital del parásito se desarrolla dentro del vector aproximadamente un mes, ¿no? Entre 8, una semana a un mes principalmente. Y para transmitir el paludismo, el mosquito debe vivir aproximadamente más de 7 días. Entonces, por eso es importante erradicar en esta parte dichos mosquitos, ¿no? Porque necesita 7 días para que dentro dentro del mosquito se pueda desarrollar. La esperogonia no se completa a temperaturas menores, por eso, digamos, en algunas ciudades como La Paz, Oruro, Potosí, no se ve tanta malaria, bueno, tanto paludismo no se ve. Por ejemplo, no se completa, por ejemplo, menos de 16 grados centígrados para Pivax y menos de 21 para Falciparum. Los mosquitos, los vectores más eficaces en el paludismo son un complejo de especies de Anopheles gambiae, principalmente esto en África. El ciclo ya lo comentamos ampliamente, es cuando el mosquito introduce a los esporozoitos, va a la linfa, dentro de estos va hacia el hígado, dentro del hígado penetra los hepatocitos, van formando las famosas esperogonias, los famosos merosomas, el merosoma revienta y comienzan a liberarse varios merozoitos. Dentro del eritrocito van a formar su famoso ciclo en forma de anillo, en forma de trofozoito, posteriormente en forma de esquizonte y se rompe el esquizonte. Entonces este proceso, el ciclo intraeritrocítico, al final muere el eritrocito, ¿no? Hace hemólisis y el paciente genera fiebre. Entonces aquí tiene dos caminos de formarse varios parásitos y una de ellas son los gametocitos inmaduros y posteriormente los gametocitos masculinos y femeninos. Y el mosquito otra vez, al paciente le pica e ingiere gametocitos femeninos y masculinos. Aquí tenemos un cuadro del libro de Harrison donde nos van a comenzar a ver ciertas características. Tomen atención para esto. Miren, el ciclo intrahepático. Una vez le pica, inyecta esperozoitos. Esta duración dentro del hígado intrahepático, más o menos, va a estar 5.5 días para el falcíparo. Recuerden que el falcíparo es el más grave, ¿no? El que tiene menos. No es necesario que se memoricen, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? 8, 9, 15, no es necesario. Ahora, como es más grave, ¿quién tiene que liberar más merozoitos? Obviamente el falcíparo, ¿no? El número de merozoitos liberados por cada hepatocito, por cada célula, es 30.000. Imagínense, comparación de otras. La duración del ciclo eritrocítico, esta sí es importante, doctores. Para eso estoy acá, para darles el tip. Este dato es importante, porque con esto, con esta duración del ciclo eritrocítico, vamos a relacionar la fiebre, ¿ok? Por ejemplo, cada 48 horas, cada 2 días, el falciparum y el Vivax van a comenzar a hacer hemólisis. Cuando hace hemólisis, ¿qué tiene que venir en tu mente? Que el paciente tiene fiebre, va a comenzar a tener fiebre. En el óvale son 50 horas, en el malaria 72 y en el neolesi 24. Esto sí es relevante e importante. ¿Qué más? Por ejemplo, como es el más grave, puede atacar a cualquier célula, ¿no? Principalmente a los eritrocitos jóvenes, pero puede invadir cualquiera, ¿no? No le interesa el falciparum, ataca a todos los tipos de glóbulos rojos. El Vivax, el más vivo, acuérdense, ataca a los glóbulos rojos jóvenes, que se denominan reticulocitos.
¿ok? Lo mismo con el óvale. El malaria ataca las células, los glóbulos rojos envejecidos, y el neulesi también los glóbulos rojos jóvenes. En cuanto a la morfología, tienen las formas anulares, el gametocito en forma de plátano. El vivax puede tener forma irregular, como lo vimos en el cuadro. Presentan los gránulos o puntos de Schuffner. Miren esto. Schuffner. Para el óvale, lo mismo, el Schuffner. ¿Ok? Y dentro de los otros pueden tener, ¿no? Por ejemplo, en el neulexi se asemeja al Plasmodium falciparum, trofocitos tempranos o trofocitos en fase interior-ulterior que incluyen en formas de banda, que lo hemos visto. Otros son los pigmentos que uno se puede dar de cuenta. Cuando ve al microscopio, puede ver pigmento. Por ejemplo, el negro es de falciparum. Recuerden, asocian el negro con mortalidad, por ejemplo, ¿no? Y los otros van adquiriendo diferente forma. Por ejemplo, amarillo marrón, marrón oscuro, marrón negro y pardo oscuro. Capacidad para causar recaídas. ¿Quién ocasiona recaídas? Sobre todo dos. Posible pregunta de examen. Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale. ¿Ok? Muy bien. La epidemiología no es necesario que se aprenda de memoria, pero vamos a recordar que hay mucha resistencia a la cloroquina. Cuando veamos tratamiento, la principal variable para decidir es si hay resistencia o no resistencia a la cloroquina. Por ejemplo, el Plasmodium falciparum más grave predomina en África, ¿no? Toda esta región, Nueva Guinea, República Dominicana, Haití, y el malaria se encuentra mayormente en la África subsahariana. Ahora, en América Central, por ejemplo, vamos a tener el Plasmodium vivax. ¿Ok? Acá el falciparum y vivax similar en América del Sur, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, se han reportado varios tipos de resistencia o resistencia a la cloroquina en este tipo de parásitos, ¿no? En este tipo de infecciones. El óvale presenta el 1% de los casos y el neulesi, ¿no? Está en la isla del Borneo, en el sureste asiático y otros hospedadores, por ejemplo. ¿Qué más tenemos que saber en cuanto a los porcentajes? Hipoendémicos es cuando tenemos menos del 10% de la parte afectada. Mesoendémicos entre 11 y el 50%, hiperendémicos, miren este dato, más del 51-75% y holoendémicos más del 75%. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo para el control, eliminación y prevención de estas infecciones. ¿Qué más? La transmisión es estable, la infección es constante, frecuente, puede haber transmisión inestable, donde hay baja irregular, y los principales determinantes en todo esto es el vector, ¿no? Que tanto mosquito existe, y obviamente los hábitos de las personas. ¿Qué más tenemos que recordar? El parásito en crecimiento va a producir degradación de proteínas, ¿no? Por ejemplo, si está afectado el glóbulo rojo, lo que va a afectar es la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina, ustedes recuerdan que tiene dos componentes, ¿no? La parte hemo y la parte globina, que son nada más aminoácidos. El grupo hemo es el que se convierte en la famosa hemozoína, ¿no? Y esto genera el pigmento palúdico. Y obviamente dentro de este glóbulo rojo altera su morfología, altera su propiedad de elasticidad, muestra mayor antigenicidad, ¿no? Y esto, ¿qué es lo malo? Clínicamente relevante, que si se juntan muchos glóbulos rojos, van a formar trombos. Y si este trombo, por ejemplo, está en el cerebro, genera malaria cerebral. Si va al pulmón, edema pulmonar no cardiogénico. Si va al riñón, lesión renal aguda, ¿no? Por necrosis tubular, algo porque obstruye. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de este proceso tenemos la citoadherencia. La citoadherencia, ¿quién la desarrolla más? El Plasmodium falciparum. Es decir, ¿no? Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Este de color amarillo es el endotelio, un epitelio plano simple, el que refuerza, ¿no? Por debajo. Este glóbulo rojo, cuando está infectado con el Plasmodium falciparum, liberan ciertos antígenos. Y estos antígenos es como un imán, atrae a otros glóbulos rojos,
¿Quiénes están implicados? Principalmente estos glucoproteínas. PFMP1, que tiene obviamente su nombre muy largo, que son cadenas de aminoácidos, y el A-rifin. Esto probablemente no les pregunten los exámenes de la residencia porque cada vez son muchos, ¿no? Son muchos. Si nosotros vemos, por ejemplo, esto, el PFEMP1 y el rifin son entre glóbulos rojos, ¿no? Entre los eritrocitos. Cuando el eritrocito se quiera unir al endotelio, citoadherencia, lo hace a través del endotelio del glucocálix, principalmente el CD36, el CD70, por ejemplo, y el famoso proteína FEMP1. Y cada uno de estos tiene sus receptores. Por ejemplo, miren, este de color azul, ¿no? Que es un tipo de aminoácidos que van formando glucoproteínas. Lo mismo los otros, ¿no? Los mismos. ¿Qué es lo para nosotros relevante? Que estos van a formar trombos, van a formar coágulos, trombos. Entonces, en el cerebro está implicada la molécula 1 de adherencia y el receptor de proteína C endotelial, estos dos. En la placenta, el sulfato de condroitina, sobre todo paludismo en el embarazo. ¿Quién está implicado? El sulfato de condroitina. Y los demás órganos, o sea, ¿no? Aquí hemos visto que en el cerebro, esto es para los que van a postular, por ejemplo, a los primeros lugares, ¿no? O sea, donde hay un puesto, dos puestos, tres, tienen que comenzar a memorizar esto, ¿ok? Por ejemplo, para pulmón, para riñón, para bazo, para que se puedan adherir, necesitan el CD36. Y eso es un poco más detalle, ¿no? Mayor conocimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen donde se van a unir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la placenta y el puente que va a hacer adherir es la condroitin sulfato A y el ácido hialurónico. En el cerebro hemos visto mucho el ICAM1, la trombospondina y la selectina, ¿no? Que es la malaria cerebral. Dentro de la microvasculatura, que vasculitis, lesión renal aguda, el CD36, potencialmente preguntable en los exámenes de la residencia. Entonces estos glóbulos rojos se adhieren al endotelio. Miren acá el CD36 a través de sus proteínas FEMP1, ¿no? Comienzan a adherirse. Y esta va a comenzar a generar inflamación liberando factor de necrosis tumoral alfa-interleucina 1 y generando la respuesta inflamatoria sistémica. Y al final es lo que ocasiona secuestro, trombos, van a formarse las famosas rosetas. Estas rosetas no son nada más que pilas de monedas de glóbulos rojos, ¿no? Los famosos clumps. Entonces, en la placenta está involucrada el sincitio trofoblasto a través de sus receptores BAR-CSA, ¿no? Que van a estar asociados a embarazo y malaria. En malaria cerebral, recuerden el ICAM1 dentro del cerebro y dentro del glóbulo rojo, el DC4, el DC8, el DC13 principalmente. Para hemólisis y anemia, esto en la médula ósea. Esto todavía, estas moléculas no se han identificado, ¿no? Todavía no están en estudio, lo mismo que en los pulmones, ¿no? Lo que ocasiona el edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué más tenemos que saber? Que los eritrocitos infectados también pueden adherir otros eritrocitos no infectados y formar rosetas. Y al formar rosetas, ¿qué forman? Coágulo, ¿no? O sea, obstrucción es lo que genera, ¿no? Genera obstrucción y obviamente aglutinación. ¿Qué hace el paciente? ¿No? Como va al cerebro, obviamente tiene convulsión, puede focalizar por el trombo, puede llegar a un estado de coma, ¿no? ¿Y qué pasa en el vaso? ¿Por qué el vaso? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde muere el glóbulo rojo? ¿Cuál es el cementerio de los eritrocitos? ¿Qué órgano? El vaso. El vaso. El vaso. Exacto. Entonces, en el vaso, lo que sucede es un fenómeno de remoción, ¿no? Lo comienzan a jalar todos los glóbulos rojos infectados con el parásito y por lo tanto acorta su tiempo de vida. Ya no vive 120 días, vive 50, 40 días, hay hemólisis y el paciente llega a tener anemia. ¿Qué más? Cuando se rompe el isquizonte,
van a activar el sistema fagocítico mononuclear, monocitos, macrófagos, y libera todas las citocinas proinflamatorias. Y así el paciente llega principalmente con fiebre, ¿no es cierto? Y esta respuesta inflamatoria sistémica puede volverse y llegar a un estado de choque. Aquí tenemos otro esquema donde ven cuando una vez que llega los parásitos comienzan a infectar el hígado. Aquí hay varias moléculas relacionadas con moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2 y comienzan todo el ciclo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que saber? La parasitemia suele promediar 5.000 microorganismos por ml, imagínense la cantidad. Algunas personas pueden tener sistema inmunitario, es decir, pueden estar inmunes y pueden tener una inmunoglobulinas policlonales, ¿no? Sobre todo la M, la G y la A. Y esta transferencia pasiva de IgG pueden reducir la parasitemia en los niños, ¿no? Porque esta va a comenzar a dar inmunidad. Diversos factores retrasan la aparición de la inmunidad celular, principalmente la ausencia de antígenos de histocompatibilidad en la superficie de los glóbulos rojos, ¿no? Y esto que impide el reconocer directo por los linfocitos T. ¿Qué más tenemos que recordar? Que cuando los parásitos alcanzan una densidad de 50 plasmodiums en sangre por microlitro, o más o menos 100 millones de parásitos en la sangre de un adulto, comienza ahí la fase sintomática, ¿no? Esto se ha relacionado clásicamente con la carga parasitaria. ¿Cómo llega el paciente? Dependiendo qué órgano esté afectado. Principalmente llega con fiebre, ¿ok? Fiebre, ustedes anótense, listo para el examen, ¿ok? Para el examen, cuando de la RECI, ¿qué tienen que tener en cuenta? Fiebre y si tuvo el antecedente epidemiológico, ¿ok? Si viajó a una zona prevalente de malaria, ¿no? De paludismo, clínica más el antecedente epidemiológico nos van a ayudar a sospechar que tenga paludismo, ¿ok? Digamos, estamos en Sucre y de repente llega un señor que viajó al África, una zona prevalente, y llega con fiebre. Lo primero que dirá, ¿qué tiene, señor? No, es que doctor, me duele la cabeza, mi azúcar parece que está baja, ¿no? Y dices, ya, le toman temperatura, signos vitales, ¿no? Tiene 39, ¿ok? Entonces, lo primero que pensarás ahí dirá, pues, un resfriado común, tal vez es COVID, influenza, neumonía, etcétera. ¿Y a dónde ha viajado? Por eso es importante la anamnesis. Así, fui a África, ¿no? Fui a un país de África y listo. Ahí tienen que sospechar, ¿no? Pedir el examen complementario. Le pedirás ahí una radiografía, hemograma, glucemia, bla, bla, pero lo más importante es el diagnóstico que lo vamos a ver. Entonces, el paludismo, dependiendo qué grupo etario afecta, sobre todo en niños, es mucho más grave. Pueden llegar a convulsiones, encefalopatías. Y el paludismo agudo obviamente tiene fiebre, anemia, puede haber un vaso palpable. ¿Por qué vaso? Porque ahí mueren los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué más tiene el paciente? Está pálido, ¿no? Y tiene hemoglobina de 7, de 5, de 8, está anémico. Y el paludismo cerebral, toda la clínica que te puedas imaginar, convulsión, opacificación retiniana, papiledema, zonas algodonosas, etcétera. ¿Ok? Y el paludismo grave por falciparón, lo primero que nos hacen sospechar es la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque está afectado el hígado. Hay una insuficiencia de la gluconeogénesis hepática. Por eso el paciente tiene hipoglucemia. ¿Por qué el paciente tiene acidosis? Porque hay acumulación de ácidos orgánicos. Se acumula el ácido hidroxifeniláctico, el alfa hidroxibutírico y el beta hidroxibutírico se elevan y comienzan a generar acidosis en el paciente. Entonces, esta acidosis obviamente, ¿no? Comienza a dañar otros órganos. Ahora, otro caso, a ver, habíamos comentado cerebral, habíamos comentado hipoglucemia. Otro dato es el edema pulmonar no cardiogénico, ¿ok? Que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, el ARDS o el SDRA. Cuando llega a ocasión el paciente no puede respirar, dice, no puedo, le falta el aire, el paciente está haciendo SDRA pa- por paludismo. Se reporta que su mortalidad 80% fallece.
De cada 10 pacientes que tienen SDRA, por paludismo, 8 mueren. Principalmente ¿en quiénes? En falcíparo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se generan? Por los mismos trombos, ¿no? Habíamos comentado que si por la citoadherencia, que las glucoproteínas se van a formar trombos y este trombo es ocasionado en el cerebro, genera convulsión, malaria cerebral, ¿no? Convulsiones, focalizaciones. Cuando va al pulmón, aquí vamos a vasos sanguíneos obstruidos, genera síndrome de distrés respiratorio agudo o edema pulmonar no cardiogénico, que es lo mismo. Si va a los riñones, si obstruye, ¿no? Si está el vaso sanguíneo de los riñones se obstruye, ¿qué va a generar? Necrólisis o necrosis tubular aguda, NTA. ¿Ok? Entonces, cuando llega en este caso NTA, tiene que hacer hemodiálisis. ¿Qué más? Dentro de las alteraciones hematológicas va a tener el paciente anemia por hemólisis temprana. Entonces, cuando hay hemólisis, ¿qué se libera? Bilirrubina y todos los pigmentos. Entonces, ahí hay la fase, la hemoglobinúrica. La disfunción hepática ya la comenzamos a ver, la hipoglucemia. Aquí tenemos la disfunción renal. La disfunción renal vamos a tener, es decir, el paludismo, el plasmodium, va a comenzar a alterar los linfocitos B. Los linfocitos B indirectamente van a activar el sistema policlonal, infección persistente y otros, ¿no? Que van a estar relacionados con la malaria cerebral, con la anemia y con la disfunción renal. Y dentro de esta inmunología, si quieren ser un poquito más profundos, están relacionados muchos anticuerpos y correceptores. Por ejemplo, en el sistema nervioso central se ha identificado una inmunoglobulina G antinoeritroide, sobre todo con la alfa-espectrina. Dentro de la anemia se han identificado varias inmunoglobulinas contra ciertas proteínas del glóbulo rojo, sobre todo la banda 3, espectrinas. Y para la disfunción renal se han identificado inmunoglobulinas anti-DNA y varios inmunocomplejos que van a relacionar a la glomerulonefritis y necrosis tubular aguda. El libro de Harrison nos muestra las manifestaciones de un paludismo grave. Entonces, recuerden, sistema nervioso central, coma, ¿ok? Coma profundo. Acidosis, porque se acumulan ácidos orgánicos. Entonces, la acidosis y la acidemia va a tener, obviamente, ¿no? Una acidosis metabólica con anion gap elevado. No es necesario que memoricen estos valores, ¿no? El déficit de base, el bicarbonato no es necesario. La anemia hemolítica, ¿no? Puede ser una anemia normocítica, normocrómica, miren, una hemoglobina con menos de 5 gramos decilitro. Insuficiencia renal, edema pulmonar no cardiogénico, hipoglucemia, menos de 40, hipotensión, hemorragia, convulsiones, ¿no? Todos estos es grave. También existe hemoglobinuria, debilidad extrema, hiperparasitemia e ictericia. ¿Por qué ictericia? Por disfunción hepática. Hiperparasitemia, cuando se la denomina, hay otra recomendación, es que se hagan otra flashcard. Es parasitemia mayor al 5% en individuos no inmunes y más del 10% en cualquier tipo de pacientes. Manifestaciones del mal pronóstico. ¿Quiénes van a morir? Pacientes con afectación del sistema nervioso central. Hiperventilación, ¿no? Afectación de los pulmones. Hipotermia, hemorragia, coma profundo, convulsiones repetidas, anuria por la necrosis tubular aguda y en pacientes en estado de choque. Los datos de laboratorio. No es necesario que se memoricen todos. Lo único aquí llamativo es que van a encontrar hiperparasitemia. Cuando se han encontrado más de 10.000 plasmodios por microlitro, tiene mayor mortalidad. ¿Ok? Y una mortalidad elevada es más de 500. Obviamente estos, yo creo que muy pocos van a comenzar para el examen recordar estos valores, ¿no? Pero esto es importante en cuanto a las hiperparasitemias. Muy bien. Ahora vámonos a clínica y tratamiento. Los picos de la fiebre son cada 72 horas. ¿En quién? Falciparum vivax, ovaleneulesia o malaria.
30 segundos, por favor, pueden contestar en el chat. Muy bien, veamos entonces. La incidencia relativa de complicaciones graves. ¿Qué tienen que saber acá? En mujeres adultas no embarazadas, lo más frecuente es la ictericia y la insuficiencia renal. Anótense eso, por favor. En embarazadas lo mismo, pero más hipoglucemia. Y en niños es más frecuente la anemia, las convulsiones y la hipoglucemia. Esto es una diferencia en cuanto a las manifestaciones clínicas. ¿Qué tenemos que saber en cuanto al embarazo? Está asociado a todas las complicaciones dentro del embarazo, al aborto espontáneo, sufrimiento fetal, parto prematuro, muerte fetal, y está relacionados con varias glucoproteínas, ¿no? Principalmente las CD36 y el condroitin sulfato y el ácido hialurónico. El paludismo en niños, lo más frecuente es el sistema nervioso central, ¿no? Crisis convulsiva, coma, hipoglucemia, acidosis metabólica y otros. También el paludismo puede transmitirse por transfusión o pinchazos con aguja o trasplante de órganos. En este caso, cada 72 horas el plasmodium malaria, que lo vamos a ver en un momento. Las complicaciones crónicas ahora, ¿no? Primero es esplenomegalia. ¿Por qué? Porque ahí mueren los glóbulos rojos. También existen hipergamaglobulinemia. Ahora puede memorizar todo, pero lo más frecuente para el examen es esplenomegalia. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos también la nefropatía palúdica coartana, principalmente por la malaria, principalmente. En estos casos pueden haber aspectos histológicos de glomerulonefritis focal y segmentarias. Incluso pueden complicarse con síndromes nefróticos secundarios a membranopatías basales dentro del glomérulo. También se ha relacionado con el linfoma de Burkitt, incluso con coinfecciones por virus de Epstein-Barr. Entonces, la inmunosupresión puede acompañar a la infección por virus linfomatosos. Pueden desarrollar linfoma de Burkitt y el linfoma de Burkitt está muy relacionado con el virus de Epstein-Barr. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico básicamente es mirar
observar al parásito. ¿Cómo? Voy a extraer la sangre y voy a hacer un frotis. ¿Ok? Voy a hacer un frotis. Entonces, demostrar las formas asexuales del parásito. Y normalmente es con una tinción YEMSEA a un pH de 7.2. ¿Tienen que recordar toditos estos? No, principalmente la gota gruesa y la gota fina. Para estos tenemos ciertas técnicas y ventajas y desventajas. Por ejemplo, para la gota gruesa es el método sensible, ¿no? Muestra especificidad de especie y no es tan caro. La gota fina es un método mucho más rápido, muestra especificidad en especie y no es tan caro, y en el paludismo grave aporta información pronóstica, sobre todo por las densidades y otros parámetros desarrollados. ¿Cómo es el diagnóstico? Con gota gruesa y gota fina. Aquí vemos en un frotis las características de cada uno de estos. Miren acá, por ejemplo, en forma de anillo es un trofozoito. En la forma B también tenemos varios trofozoitos. Aquí ya comienza en la parte C a ver, comienzan a observarse pigmentos, ¿no? En unas células polimorfonucleares. Acá ya se ve esquizontes. Y esto en forma de plátano, ¿no? ¿Qué es? Gametos, ¿no? Los famosos gametocitos. Y aquí tenemos un gametocito masculino. ¿Ok? Entonces eso es lo que observamos en la gota gruesa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en forma de plátano, ¿no? Gametocitos. Aquí tenemos en forma de trofozoitos. Aquí tenemos una gota gruesa de Plasmodium vivax. Miren, varios trofozoitos. Trofozoitos. O sea, aquí ya tienen pigmento. Sabemos que acá hay esquizontes. Estos en forma de un poquito de plátano alargado ya son los gametocitos. Para el Plasmodium ovale, miren en la parte del trofozoito un poquito más pigmentado, en la parte los esquizontes y los gametocitos que ya no tienen característica en forma de plátano. El Plasmodium malariae, miren, el trofozoito se ve ahí, los esquizontes dentro de estas células y los famosos gametocitos. ¿Qué más tenemos que ver? Los programas de control que se van a actualizar usan métodos de diagnóstico rápido, ¿no? Sobre todo las tarjetas diagnósticas. Y esto para otro tipo de países donde tienen mayor tecnología, sobre todo para identificar las proteínas 2 ricos en histidina, que son específicas para el Plasmodium falciparum, incluso antígenos de lactato deshidrogenasa, antígenos de aldolasa. Entonces tenemos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, métodos con tiras colorimétricas, métodos para medir el LDH, métodos de concentración en microtubo y otras. No es necesario que memoricen todas estas. Para nosotros, gota gruesa, gota fina y ver las características de cada uno de ellos. ¿Qué más vamos a encontrar? El paciente puede tener leucocitosis, anemia, aumento de la creatinina, ¿ok? Y demás. Tratamiento. El tratamiento como primera línea vamos a recomendar la artemisinina, ¿ok? Artemisinina, sobre todo para el Plasmodium knowlesi. La cloroquina, habíamos visto por epidemiología, hay muchos países que tienen resistencia, pero sigue siendo eficaz para el Plasmodium vivax, ovale y malariae. ¿Ok? Recuerden que aquí para el falciparum no está, ojo con eso, miren, acá no está la cloroquina. Entonces, el paludismo no complicado, el que no tiene convulsión, no tiene hipoglucemia, lesión renal, ictericia, no complicado, van a usar, o se está indicado, la cloroquina o la amodiaquina. Nosotros usamos principalmente la cloroquina. Tratamiento radical para la infección de vivax u ovale, aparte de la cloroquina, ¿ok? Se indica, puede estar la artemisinina, es decir, ¿no? Una combinación de ambas, cloroquina o artemisina, ¿no? Y esta se debe administrarse la primaquina con las dosis de 0,5 miligramos de base, kilogramo cada 24 horas. Aquí tenemos para las dosis, ¿no? Para cada continente uno de estos. Para nosotros, para el examen, cloroquina en pacientes no complicados. Para falciparum, recuerden que el falciparum es grave, ¿no? Grave. Ahí, dos medicamentos. El artesunato más sulfadoxina. Listo, eso es para el examen. Para el no complicado, nótense, una flashcard, cloroquina, ¿ok? Plasmodium vivax, malaria, ovale, ¿no? Falciparum sensible a la cloroquina, cloroquina.
paruno, que es falciparum, ¿ok? No complicado, artesunato, más sulfadoxina para el examen. Muy bien. Paludismo grave, ¿no? El paciente que está convulsionando, está con hipoglucemia, está en la terapia intensiva, etcétera. Artesunato intravenoso, con una dosis de K, miren, 2.4 miligramos kilogramo, una dosis muy alta. Después, todos los días, si es necesario, en niños que pesan menos de 20 kilogramos, administrar a 3 miligramos kilogramo por dosis. Entonces, acá es artesunato intravenoso, ¿ok? Para el examen. Muy bien. Aquí tenemos las propiedades, las quinidinas, las cloroquinas. Recuerden que la cloroquina tiene efectos, puede generar arritmias, trastornos neuropsiquiátricos y sobre todo la retinopatía. Otro medicamento acá muy indicado es la artemisinina. Este medicamento puede generar anafilaxis, urticaria y fiebre. ¿Qué más dentro de estas? El paludismo grave. Cuando un paciente está convulsionando, pues obviamente tenemos que darle benzodiazepina. Si está hipoglucemia, azúcar. Si tiene necrosis tubular aguda, hemodiálisis. Si tiene insuficiencia hepática aguda, pues entre consulta gastroenterólogo para que nos puedan hacer terapia de reemplazo hepático, ¿cierto? Paludismo no complicado, tenemos por falciparum neulesi, deben tratarse en combinaciones basadas. Esto un poco nos pueden confundir, hagan caso para el examen, sobre todo los cuadros, ¿no? Este cuadro que habíamos mostrado previamente. Porque después van a encontrar otro tipo de combinaciones, ¿no? Otro tipo de medicamentos. Y nosotros cuando vemos este tipo de pacientes, sobre todo nos basamos en las guías de manejo, ¿ok? Pero esto es como para el examen. Por ejemplo, la OMS recomienda 5 esquemas. Miren cada uno esta combinación. Y obviamente memorizarlas todos no es tan rentable, ¿no? Recuerden que debemos de estudiar inteligentemente, optimizar los puntos claves para el examen, ¿ok? Aquí continúan viendo en las fases hepáticas, en las fases neuropsiquiátricas y otras. En insuficiencia renal, recuerden, si está en anuria, terapia de reemplazo renal. Si todavía hay diuresis, obviamente con diuréticos se puede mejorar el ultrafiltrado. El síndrome de respiratorio agudo, obviamente el paciente tiene que recibir ventilación mecánica en la terapia intensiva. Hipoglucemia, azúcar. No se van a memorizar esto, ¿ok? Solución glucosada al 20%, no es necesario, no es rentable, no es estudiar de manera inteligente. Para ustedes que vean que es azúcar, si es hipoglucemia, azúcar suficiente. Ya cuando estén en el hospital le darán una hipertrofia al 20%, al 50%, lo que tengan. Septicemia, ya manejaremos en choque séptico cómo es el manejo principalmente y otras complicaciones, ¿no es cierto? La prevención del paludismo, ¿no? Y esto ya es un poquito más de sentido común, ¿no? Este diagnóstico rápido, empleo de insecticidas, quimioprevención, profilaxis, mujer embarazada, etc. Para el personal protección del personal contra el paludismo, recuerden evitar la exposición al mosquito en sus horarios máximos de alimentación, ¿no? Principalmente los horarios del alba. Utilizar repelentes que contengan ciertos compuestos entre el 10 al 35%, quimioprofilaxis, y esto es importante. En algunos exámenes de la RESI nos han preguntado. Para el Plasmodium falciparum resistente, aquí principalmente de manera práctica es la doxiciclina. Y en mujeres embarazadas, la mefloquina, que ya tienen 2 flashcards. Quimioprofilaxis, ¿a quiénes? A viajeros. Agentes profilácticos se administran una vez al día, sobre todo el atovacuona, proguanilo, y una alternativa eficaz, la doxiciclina. En nuestro medio, digamos, cuando un paciente de nosotros nos comenta, quiero viajar a una zona, le indicamos doxiciclina, ¿no? 100 miligramos un pacientito de manera práctica. Y aquí tenemos las dosis para cada uno de estos. Miren, doxiciclina para nosotros de manera práctica, 100 miligramos bioral cada 24 horas, excepto en embarazadas. ¿Okay? En embarazadas, ¿cuál era el medicamento? Comienza con M. Mefloquina. Eso, muy bien, doctora. La mefloquina, excelente. Muy bien, ¿qué más? Aquí tenemos la mefloquina, la dosis. No creo que les pregunten la verdad, no es tan rentable memorizar todos estos. Aquí tenemos fármacos administrados profilaxis, ¿no? Las primaquinas, y ya, con eso terminamos. ¿Qué deben de recordar? El falciparum es el más grave. El Vivax es el que más predomina.
Y el óvale, el plasmodio, menos común. Transmisión por el mosquito hembra del género Anopheles. Ciclo hepático, están los esperozoitos que infectan hepatocitos, maduran a merozoitos. Los merozoitos infectan eritrocitos, se replican y causan hemólisis. La fiebre cíclica, ¿no? Tenemos ahí la fiebre cíclica en cada uno de estos. Pueden tener cefalea, mialgias, complicaciones graves, anemia, hipoglucemia, disfunción, malaria cerebral, lesión renal, síndrome de distrés respiratorio agudo. El diagnóstico, gota gruesa, gota fina. Listo, pruebas rápidas. Tratamiento, ¿no? El tratamiento del cuadrito que les he mostrado en Harrison. Terapia en casos severos es artesunato intravenoso. ¿Okay? Quimioprofilaxis, doxiciclina. Para embarazadas, mefloquina. Medidas de control, sentido común. Resistencia, cuando hay resistencia a la cloroquina y a la pirametamina puede haber resistencia, ¿no? Y ahí usamos otros medicamentos que ya comentamos. Las vacunas, esto todavía está en fase de investigación, pero hay algunas que ya sacaron, por ejemplo, la RTSC, ¿no? Una vacuna bien famosa para prevenir ese tipo de infecciones. Embarazo tiene mayor riesgo de hacer formas graves. Al niño puede ocasionarle aborto, amenaza de parto prematuro y otros. Y el tratamiento preventivo intermitente, ¿ok? Muy bien, señores, hemos terminado la clase de paludismo. En 6 minutos nos vemos con osteomielitis, unos 15 minutos y listo, ya libres hasta el día lunes.